Bueno, ahora sí. Vamos a continuar acá donde dejamos la vez pasada. ¿Sí? Bueno, hasta el teórico pasado hemos llegado a ver los tejidos por separado, ¿sí? Los diferentes tipos de tejidos, ¿sí? Meristemáticos, parenquimáticos, de conducción y de secreción. ¿Sí? Habíamos visto, y de sostén. ¿Sí? Hemos visto todos esos. Ahora vamos a ver, a pesar de que ya vimos un poco con la teoría estelar, pero vamos a seguir viendo cómo se distribuyen, ¿sí?, esos tejidos de acuerdo al órgano en cuestión y a la edad de esa planta. Entonces, vamos a encontrar que cuando la planta, ¿sí?, es joven o una rama que brotó el mismo año, va a tener tejido primario y va a tener un tallo primario, ¿sí?, una hoja, ¿sí?, una raíz primaria, ¿sí? Después, cuando esa planta supera el año de vida, ¿sí?, al menos que sea una herbácea, ¿sí?, o sea una mono, que van a quedarse siempre con crecimiento primario, ¿sí?, vamos a encontrar tallo secundario, raíz secundaria, ¿sí?, y podemos llegar a encontrar flores y frutos, ¿sí? Igual flores y frutos también vamos a encontrar, ¿sí?, aunque la planta sea solo de crecimiento primario. Así que bueno, ahora vamos a entrar un poco en esto, ¿no?, en cómo es que se distribuyen la anatomía de cada órgano y anatomía de esa planta de acuerdo a la edad o al tipo de planta. Entonces, ¿cómo van a estar esos meristemas? ¿Sí? ¿Dónde va a estar la epidermis, los parénquimas, ¿sí?, el colénquima, el esclerénquima, que son el sostén, ¿sí?, y el xilema y el floema, que son conducción, ¿sí?, de acuerdo a la edad o al tipo de planta? Entonces, en una hoja siempre vamos a encontrar, ¿sí?, que tiene una cara abaxial y adaxial, ¿sí?, que generalmente esas caras son distintas, ¿sí? En la cara adaxial vamos a tener, ¿sí?, la cutícula bien gruesa con una capa de células epidérmicas, e inmediatamente debajo el mesófilo, y ese mesófilo puede estar dividido o no. Puede ser un mesófilo totalmente homogéneo, como en el caso de las plantas acumuladoras de agua, las crasas que vimos el otro día en cortes, ¿sí?, a mano alzada, o pueden ser, como esta planta, esta hoja más tradicional, que tenga una diferenciación del mesófilo en una empalizada, un clorénquima en empalizada arriba, bien sobre la primera capa de epidermis en la cara adaxial, y en la cara, y cerca de la cara abaxial, ¿sí?, que tenga un parénquima, un clorénquima, ¿sí?, pero no en empalizada, sino homogéneo, ¿sí?, distribuido, ¿sí?, con diferentes formas, ¿sí? Después tenemos el haz vascular, que en las hojas va a estar, puede estar rodeado por una vaina, por una corona, ¿sí?, de células cloropilianas, ¿sí?, rodeada de cloroplastos, con cloroplastos, ¿sí?, esa vaina rodear al haz vascular, ¿sí?, de parénquima cloropiliana, y el haz vascular obviamente con floema y xilema. Eso en la hoja. Y en la cara abaxial vamos a encontrar también cutícula, también epidermis, pero va a haber anexos epidérmicos como pueden ser, ¿sí?, los estomas. Y hay hojas que en ambas caras, además de tener estoma en la cara adaxial, tienen en ambas caras otros anexos, como puede ser tricomas, escamas, ¿sí? Después, ¿qué vamos a ver? Ya en el tallo, ¿sí? El tallo primario va a tener cordones, como se ve acá, ¿sí?, y un cambium, ¿sí?, que va a estar el interfascicular entre cada fascículo, ¿sí?, inactivo, que luego en el segundo año de vida se activa y produce el cilindro vascular. Entonces, en una etapa de tallo primario vamos a tener médula, vamos a tener corteza, vamos a tener epidermis, ¿sí?, vamos a tener haces vasculares con tejido, ¿sí?, de sostén, ¿sí?, porque ese xilema no es muy grueso todavía. Ahora, cuando pasamos al segundo año de vida, ese cambium que estaba ahí, que era procambium, ese cambium se activa el interfascicular y forman fascículos, ¿sí?, forman lo que es el cilindro vascular, ¿sí?, y los anillos de vida, que se llaman de los árboles, ¿sí? Y en la raíz va a pasar algo similar, ¿sí? Vamos a tener una raíz primaria, con crecimiento primario, y luego una raíz con crecimiento secundario, ¿sí? Lo que va a pasar es que la raíz no va a tener nunca médula, a diferencia del tallo, la raíz nunca tiene médula, tiene una corteza bastante ancha que después se va haciendo más fina cuando la planta va haciéndose cada vez más adulta.
¿sí? Bueno, los pelos absorbentes solo lo vamos a encontrar en una raíz de crecimiento primario, no en una raíz de crecimiento secundario, ¿sí? Endodermis sí vamos a encontrar, y también por dentro de la endodermis vamos a encontrar el periciclo, ¿sí? Y el pericambium, ¿sí? Ambas cosas ahí, en la raíz. Así que bueno, ahora vamos a ir viendo cómo eso, ¿sí? Va a estar organizado, ¿sí? Entonces, en ese corte que habrán visto ustedes de raíz, de maíz, allá en el laboratorio, por lo menos quienes llegaron a ver este corte, tenemos que diferenciar tres zonas, ¿sí? Que cuando nos veamos para el 24 o 23 de junio, ¿sí? Vamos a verlas, buscarlas y mirarlas, ¿sí? Y voy a esperar eso a ustedes, que vayan a buscar esto, y que no se olviden, que encuentren una zona de elongación, que si yo hiciese un corte transversal en esa zona, acá estamos viendo el longitudinal, ¿no? Veríamos justamente que hay unas dos zonas diferenciadas, ¿sí? O tres, la rizodermis, la corteza y la endodermis con el cilindro vascular. Ahora, si yo miro más hacia arriba, la zona de absorción, voy a encontrar que hay pelos, ¿sí? En esa zona hay pelos absorbentes, que si hago un corte transversal voy a encontrar ya el cilindro vascular bien diferenciado, con las puntas de xilema y floema, ¿sí? En este caso es una raíz tetrarca, con 4 puntas, pero vieron que la otra vez vimos raíces pentarcas y exarcas, no sé si se acuerdan. La endodermis bien diferenciada y el periciclo bien diferenciado. Si hacemos un corte más arriba. Y si hacemos más arriba todavía, ¿sí? En la zona de ramificación o crecimiento secundario, vamos a encontrar ya bien definido el cilindro vascular, ¿sí? La corteza cada vez más fina, ¿sí? Pero en el corte longitudinal, que es el que también vimos, ¿sí? Vamos a encontrar, sí, estas zonas bien diferenciadas. Vamos a encontrar el meristema, ¿sí? El meristema apical de la raíz, que está en esta zona, ¿sí? En esta zona de acá abajo, no estoy dibujando, es la zona meristemática, que va a haber 3, 4, 5 células, un grupito nada más de células meristemáticas, que van a ir creando, ¿sí? Células que se van a ir diferenciando formando los diferentes tejidos. Entonces, vamos a tener un grupito de células que va a producir hacia acá esto, la cofia o la calíptera, que es un tejido de protección que va a proteger a la raíz, y que va a tener células mucilaginosas, que van a producir mucílago, que es una sustancia gelatinosa que ayuda a que la raíz penetre y vaya resbalando, no vaya teniendo tanta fricción contra la tierra, y además la calíptera es un tejido también que protege, que le da rigidez y que protege el meristema, que está acá, para poder avanzar y enfrentarse a la gravedad, ¿sí? y a la tierra, a las piedras, todo lo que haya. Después, estas líneas punteadas que están acá son también, ¿sí? Células que el meristema va creando, ¿sí? Estas que van acá, ¿sí? Pegado, van a ser el meristema, ¿sí? Las células meristemáticas que van a dar células que van a justamente diferenciarse luego en la rizodermis, y en una primera instancia en pelos, y luego va a seguir siendo rizodermis, ¿sí? Y esta fase de tejido que va a estar acá, se va a llamar dermatógeno, porque justamente da origen a la parte dérmica, ¿sí? A la rizodermis. Es el dermatógeno, dermo, ¿sí? Piel, geno, de génesis, de generar, ¿sí? Después tenemos esta zona que va a estar acá en el medio, que va a ser generada por otro tipo de células, que va a dar también el meristema de la raíz, que es el periblema, ¿sí? Que va a dar origen a la corteza. Y después tenemos esta zona de acá, ¿sí? Que va a ser el pleroma, que va a dar origen justamente al cilindro vascular, al periciclo, al pericambio, todo eso. Entonces tenemos, ¿sí? Dermatógeno, periblema y pleroma. Son los nombres que se le dan a esas células que van a ir diferenciándose en esos tejidos, que nombré recién. Eso es el nombre, ¿sí? Técnico. ¿Sí? Que hubo gente que la verdad que al sábado fue bastante floja, con poca lectura, se notó que había muy poca lectura, se notó que necesitaban, ¿sí? Un poquito más. Recuerden que me preguntaron con qué podían leer, y yo les recomendé el manual de temas botánicos, pues parece que muy poca gente lo ha leído, ¿sí?
es una recomendación mía, así, ir a la parte práctica con material leído, o al menos las clases escuchadas varias veces. Y si yo voy como administrador del YouTube, entro y veo que hay 24 vistas, y quiere decir que algunas personas lo vieron 2 veces, capaz 3, y hay gente que vio una sola vez la teórica, no la vio más. ¿Sí? Entonces, si no toman nota, como se hacía a la antigua, que si yo estuviese en un aula con ustedes, yo los estaría mirando y les diría, ¿qué pasa que no toman nota? ¿Sí? Ahora no están tomando nota porque tienen el video. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tomaba nota, antiguamente en la facultad, tenía mi cuaderno de notas y iba a mirar mis anotaciones, ¿sí? Entonces iba viendo, iba recuperando información de la teórica, pero si no tengo anotaciones porque no las anoto, porque tengo el video, ¿qué tengo que hacer? Y ver el video. Entonces yo iba al práctico, y en el práctico también tenía mis anotaciones de la teoría. Entonces si había algo que necesitaba ver de la teoría, de la materia, la sacaba y veía. En nuestro caso, si no anotan, no tienen eso, porque tienen el video y se confían en eso. Entonces tienen que ir buscando la versatilidad. O sea, si tengo video y no anoto, bueno, veo el video antes de ir a la clase. O leo el manual de temas botánicos, ¿sí? Traten de leer, gente, para ir más preparados y sacarle más jugo a la clase de práctica. Bueno, continuamos. Entonces, esto es lo que más o menos vimos, ¿sí? Más o menos vimos. Entonces tenemos el meristemas fundamentales, ¿sí? Que van a dar justamente a la rizodermis, ¿sí? Que es el dermatógeno, ¿sí? El periblema y el pleroma, ¿sí? El pleroma va a dar a lo que es procambium, ¿sí? Que también va a estar el periciclo ahí, ¿sí? Y el plebroma va a dar justamente a la corteza. Y la coffea y la caliptra va producido directamente por el meristema radical, ¿sí? Esto es lo que voy a necesitar que hagan ustedes la próxima, y que puedan identificar esto. De última me preguntan, me llaman, yo les voy mostrando. Y este corte de última lo voy a colgar yo en el microscopio mío con la cámara para ir mostrando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta raíz? Va a tener una endodermis, ¿sí? Va a tener una endodermis, una rizodermis, una corteza, un periciclo y un pericambium también. ¿Dónde va a estar? ¿Sí? El periciclo, ¿sí? Va a estar acá, en la parte rojita, en este triángulo. ¿Eh? El periciclo va a estar acá en esta zona. Pero acá, donde está la zona azul, va a estar el pericambium, ¿sí? Que es una mezcla entre periciclo y cambium. Pero el periciclo es un meristema, que ese meristema produce las raíces secundarias, ¿sí? Es una raíz que va a salir desde acá y va a penetrar y va a salir como raíz secundaria, ¿sí? Que eran las raíces que salían antes, ¿sí? Que salían más arriba, en la zona justamente de desarrollo de la raíz secundaria, ¿sí? Entonces tengo el periciclo, pericambio, floema y xilema, ¿sí? Y en la endodermis, ahora vamos a ver, ¿sí? Vamos a encontrar las bandas de Caspari, que yo le dije que le iba a explicar, y ahora le voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa? Las raíces tienen actinostelas de diferentes puntas. Esta que está acá es pentarca, pero vimos que había exarcas o heptarcas o tetarcas o triarcas, dependiendo de la cantidad de puntas que tengan de xilema. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las células, ¿sí? Son en una endodermis, capa de células que delimita el cilindro vascular, tienen engrosamientos en la pared, ¿sí? Bandas de Caspari, que ahora vamos a ver qué ven, que impiden que el agua escape del xilema o entre de forma, ¿sí? Alocada a través de espacios intercelulares, ¿sí? Así, las raíces evitan que el agua circule libremente o no se desperdicie en el camino, ¿sí? Y el periciclo sí va a ser ese meristema lateral, ¿sí? Junto con el pericambium. Van a producir raíces, ¿sí? Laterales. La peridermis es una capa protectora de células con mucha suberina, ¿sí? En su pared secundaria, ¿sí? Se hace impermeable a las células. Solo puede entrar agua por los espacios intercelulares, ¿sí? O sea, la raíz no solamente absorbe agua y nutrientes por los pelos absorbentes, también absorbe por toda la rizodermis. Por toda la rizodermis absorbe, ¿sí? A través de toda la rizodermis. Tengo una pregunta. ¿Implica algo la cantidad de puntas que tenga la estela? Porque eso, si tiene más puntas, tiene menos floema, ¿o no? ¿O no No necesariamente? necesariamente, no necesariamente. Eso tiene que ver con la especie, va variando con la especie. Está.
Tiene que ver más que nada con el ambiente con el cual vive, en el donde vive la raíz. Si necesita más o menos fibras, si más endurecimiento o menos. Bueno, y ahora entramos con la parte de la endodermis, más específicamente con la banda de Caspary, ¿sí? Entonces, una célula de la endodermis, ¿sí? Que yo la retiro, la extraigo y la pudiera observar de forma individual, ¿sí? ¿Qué pasa? La endodermis es un tejido de protección interno, generalmente formado por una capa de células que pasan por 3 estadios de engrosamiento en sus paredes, ¿sí? Durante el primer estadio, endodermis primaria, se produce la incrustación de la pared celular con sustancias fenólicas y grasas en forma de cinta sobre las caras radiales, o sobre los radios, ¿sí? Sobre la cara radial. ¿Sí? La cara radial es esta, ¿sí? Esta y esta, ¿sí? Que forman los radios, que vendría a ser en este sentido, ¿sí? Después tenemos este sentido y después tenemos este sentido, ¿sí? Tenemos el sentido X, el sentido Y y el sentido Z, ¿sí? El Z es el radial, ¿sí? Con el sentido radial se van a formar, ¿sí? Los primeros engrosamientos, llamado banda de Caspary, que en el corte transversal se observa como unos puntos de Caspary, porque vamos a ver que hay puntitos, ¿sí? Esto que se ve acá, corte transversal, ¿sí? Puntitos de Caspary, ¿sí? Y esa banda lo que hace es sellar los espacios intercelulares y que la endodermis sea una barrera impenetrable al agua con sales, ya que si la planta no desea ingresar un tipo de sal, no la va a ingresar porque el agua va a tener que entrar sí o sí a través, ¿sí? De los espacios intercelulares. Va a tener que atravesar la célula por acá, por el medio, ¿sí? Para poder entrar a al cilindro vascular. Porque si vos tenés que todos los espacios intercelulares, abajo, arriba, un costado y el otro están sellados, el agua solo va a tener que entrar atravesando la célula. Y si entra atravesando la célula, la membrana citoplasmática es semipermeable, no es permeable a todo. El agua pura entra, pero las sales no van a entrar todas. ¿Sí? Los químicos no van a entrar todos. Los venenos no van a entrar. ¿Sí? Entonces, eso va a ser un filtro natural. No todas las especies lo tienen, de plantas, pero muchas lo tienen y actúan como filtro y con eso la planta selecciona, ¿sí? Los nutrientes minerales que quieren que ingrese y no, y otros que no. ¿Sí? De esa manera controla el flujo de minerales que ingresan a la planta. ¿Me explico, gente? ¿Me hago entender? Sí, es medio complejo entender cómo hace esa selección, pero me imagino que es muy bioquímico, muy complejo también. Es bioquímico, no es complejo, pero es bioquímico, si es a nivel molecular. Tiene transportadores de membranas, ¿viste? Algunos Mm. transportadores de membrana son transportadores específicos, por ejemplo, para el fósforo, ¿sí? Otros son específicos para el potasio y el sodio, ¿sí? Otros son específicos para el calcio, otros son Ah, específicos entonces, para el magnesio. Y es así van como que, entrando algunos minerales y otros no. es como que la célula larga una partícula que atrae esos elementos y los vuelve a traer por la membrana. No es que larga una partícula, sino que sobre la membrana citoplasmática hay, ¿sí? Ciertos transportadores de membrana, Perfecto. ¿sí? Hay ciertos transportadores de membrana. A ver si logro obtener una imagen. Denme un segundito, ahí estoy buscando. Profe, Una imagen, ¿sí? entonces la banda de Caspari es lo La que banda actúa de como el Caspary lo que filtro, hace es como un impedir la filtro. entrada del agua. Lo que filtra la membrana citoplasmática de la célula, Ah, que es semipermeable. sí, Recuerden eso de biología, ¿sí? La membrana citoplasmática de todas las células es semipermeable. No entra lo que cualquier cosa. Es
Muy importante la membrana porque es como el cerebro de las células, ¿sí? A través de la membrana ocurre todo, la comunicación con otras células, la comunicación con la planta entera, con la entrada y salida de hormonas, todo, o sea, está todo a través de la membrana citoplasmática, ¿sí? La membrana citoplasmática lo es todo, básicamente, para las células, ¿sí? Eso recuérdenlo bien de biología, ¿sí? Sí, sí, sí. Estoy buscando fotos para mostrarles, y para que se entienda un poquito bien cómo es que hace esa selección, y claro, porque la membrana siempre nos las enseñan, lamentablemente, como algo sumamente básico, sencillo, y sin importancia, y como que la importancia, lamentablemente, muchos biólogos, biólogas, biólogos, se la dan al núcleo y a los genes, y se olvidan de que todo eso, toda la célula, es un compartimento hecho de membrana, y que sin la membrana no habría célula, ¿sí? Sí, nosotros Entonces es justamente un estamos temita. viendo, en biología molecular y celular, estamos viendo el tema de la membrana, ya la vimos y nos enseñaron que hay un transporte activo, transporte pasivo, endocitosis, exocitosis y todo eso. Exactamente, ¿sí? Claro, nosotros no, en agro no tenemos ese tipo de química. ¿Ven ahora? Estaría buenísimo. Es claro, es biología Mm, celular sería. Bueno, ¿qué claro. pasa? Esto es una membrana animal, ¿sí? Porque no está la pared, ¿sí? Mm. Ahora, capaz que haya una membrana bacteriana acá donde se pueda ver la pared, pero bueno, la idea es que en la célula vegetal tenemos la pared por fuera de esto, ¿sí? Estoy viendo acá si aparece alguna con pared, pero bueno, no aparece ninguna con pared. Igual se pueden ver las imágenes. Ahora voy a tratar de pinchar en alguna para que sea grande y se pueda ver mejor, ¿sí? La membrana. ¿Sí? Y el modelo que explica esto se llama modelo del mosaico fluido, ¿sí? Es el modelo biológico que más se acerca a la realidad, explicando justamente cómo es el funcionamiento de la membrana citoplasmática. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se ve esta imagen que acabo de agrandar o no se ve? No, No, no. No se ve nada. Bueno, qué macana. Agrandé una. Ah, está, ahí se ahora ve. Ahí va. Sí, Bueno, entonces, ahí se ven tres tipos de proteínas, cuatro tipos de proteínas, eh, intermembrana o transmembrana, ¿sí? Mejor dicho, hay tres, a ver, voy a señalar con el lápiz. Esperen que mi pantalla está lenta. Bueno, vamos a ir de izquierda a derecha, ¿sí? Tenemos una proteína azul a la izquierda incrustada en la parte de adentro de la membrana, de adentro de la célula. ¿La ven? Azul esa a la ujú, izquierda. Bueno. Después tenemos la otra que es transmembrana, que atraviesa la membrana, la de al lado, ¿sí? La de al lado de esa tiene como un agujerito en el medio, ¿se ve? sí se ve. sí, Y la de al lado es como un tirabuzón, ¿se ve? Bueno, sí. esas cuatro proteínas son todas con funciones diferentes, ¿sí? Son proteínas de membrana. La del tirabuzón sirve para anclaje de diferentes estructuras a la membrana. En nuestro caso de vegetales, ¿sí? Ahí respondió, esta, ¿sí? Esta es la tirabuzón. En el caso nuestro, ¿sí? Va a anclar la pared celular que va a estar acá. La va a agarrar, ¿sí? Y de este Mm. lado anclada al citoplasma. Ahora, este tipo de proteínas, ¿sí?
También puede servir, como está acá, y esto que está acá es un receptor de membrana que recibe información del exterior, hacia hormona o sea un mensajero químico, y la transmite al interior, y esto que está acá adentro es el receptor interno o la señal interna. Entonces, llega un metabolito, toca esto, la proteína lo transmite, y dentro de la célula se activa un sistema de segundo mensajero que lleva información dentro de la célula. ¿Sí? A lo que a nosotros nos interesa con la banda de Caspary no son estas tanto, pero si bien nos puede interesar, porque ¿qué pasa? La raíz interactúa muchísimo, más de lo que uno piensa, con el microbioma, ¿sí? Con los microorganismos, con la rizósfera. Entonces los microorganismos producen sustancias que estimulan a la planta, ya sea para la defensa, o estimulan a la planta a morirse, pobre, porque a veces se la quieren comer. O a veces, si la planta siente que viene un microorganismo o algo que se la quiere comer, a través de estas proteínas, y ya la planta empieza a hacer apoptosis, empieza a matarse, a suicidarse, por decirlo así, una muerte celular, para que esa parte, cuando venga a ser atacada o que se la quieran comer, ya esté muerta. Porque la planta no se puede mover, tiene que buscar estrategias, ¿sí? Entonces directamente, ¿sí? Como las plantas son organismos que se pueden compartimentalizar, sellan esos compartimentos, esas células, sellan a un par, hacen muerte celular programada, echan químicos ahí para que sean repelentes de hongos, por ejemplo, y esos hongos ya llegan hasta ahí, ¿sí? O por lo menos frenan. Entonces, esto podría ser un tipo de situación, que haya patógenos o que haya organismos benéficos que produzcan hormonas para que la raíz siga creciendo, ¿sí? Y estos son los receptores. Después tenemos estos tipos de receptores, estos tipos de esta otra que estoy señalando acá, ¿sí? Esta otra, que son Una canales. forma de proteína de canal, ¿no? La que Claro, tiene que son rojo. canales. Exactamente, también llamado porinas, ¿sí? Esta es totalmente pasiva, ¿sí? Por acá puede entrar, ¿sí? Algo. Pero hay algunas de estas que son mecanizadas, que funcionan con potasio y sodio, ¿sí? Entra potasio, que tiene carga positiva, y sale cloro, por ejemplo, que tiene carga negativa, porque siempre entra una carga y sale otra, no es que puede entrar carga, cualquier tipo de elemento cargado, no puede entrar siempre magnesio, que es cargado positivamente, y de otro lado no va a haber cargas positivas. Se tienen que balancear, porque tiene que haber un balance de carga, si no la membrana se despolariza. Siempre la membrana está polarizada, hay una polaridad, ¿sí? Entonces tenemos eso, ¿sí? Entrada y salida. Y ahí tenemos, ¿sí? Un transporte activo y uno pasivo, con gasto de energía y sin gasto, ¿sí? Después tenemos estas otras proteínas, ¿sí? Que son transmembrana, que generalmente son receptores también, ¿sí? Reciben o emiten señales. Y estas de acá adentro, ¿sí? Generalmente están ahí para producir algún tipo de reacción bioquímica. Y después tenemos otros que son receptores, como estos que están del lado de afuera solamente, o hay directamente estos que son, ¿sí? Azúcares, glúcidos, ¿sí? Que están también, hidratos de carbono, que son receptores de membrana, y del lado de adentro está todo esto que es, ¿sí? El citoesqueleto, que sostiene, que se pega, que se agarra, que está en contacto continuo con todas las proteínas, y estas cositas amarillas que ven acá, ¿sí? Son justamente pequeñas, ¿sí? Membranas más chiquititas, ¿sí? Que son, no me acuerdo el nombre ahora, me salen glioxisomas, pero hay vesículas, que transportan y que llevan cosas, ¿sí? Porque nada se mueve solitario por la célula, no va nada dando vuelta solo, siempre va acompañado de una pedazo de membrana, ¿sí? Que me olvidé el nombre de vuelta, de esto que dije, una vesícula, ¿sí? Y esa vesícula va caminando con unas proteínas a través de estos hilos que son ¿sí? Ay, me lo dije recién y ya me olvidé. El citoesqueleto, ¿sí? Todo está comunicado por vías y caminos del citoesqueleto. Nada se mueve azaroso dentro de la célula, ni suelto, ni nada. Todo va controlado, todo va marcado, con marcadores celulares, tiene un inicio y un fin, destinos, ¿sí? Todo. No hay nada que sea al azar. Está todo fríamente calculado. Lo que pasa que a la escala que lo vemos nosotros con un microscopio parece un caos, ¿sí? Parece cualquier cosa, pero hay un orden. Y ese orden está muy, muy lejos de nuestra vista.
nuestro entendimiento. ¿Sí? Pero hay cosas que de a poquito se van dilucidando. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que tu célula vegetal, ¿sí?, tiene una pared, y esa pared está por fuera de esta membrana, y la pared está sellada, ¿sí? No pueden pasar los nutrientes, ni nada. Solo pueden pasar a través de espacios que tiene la pared, por donde están los plasmodesmos, y en esos espacios hay membrana, y hay estas proteínas, y están en todos estos canales. O sea que todo lo que quiere ingresar tiene que sí o sí ser filtrado, o pasado, o endocitado, por endocitosis. Que la endocitosis se producen por esos receptores que están ahí externos. Reciben la información, saben que hay ahí, y la membrana los engloba y los absorbe. Solo si la célula lo necesita. Si la célula no lo necesita, no va a haber endocitosis, ni pinocitosis, ni nada de eso. ¿Me explico, gente? Sí, profe. Bueno, todo ese tipo de cosas ocurren todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, más o menos pude esclarecer, me hice entender con el tema de la banda de Caspary y por qué la membrana filtra y todo lo que hablé recién. Sí, ¿qué hace particularmente la banda? Porque esto, lo que vimos es la membrana. ¿La banda es Claro, como un filtro además de la claro, membrana? O sea, está yo entendí que está ahora en la pared celular, ¿no? claro. La Vos banda de tenés que Caspary. la endodermis, como dice la compañía, o sea, la membrana, la banda está sobre la pared celular, ¿sí? Vos tenés la endodermis, ¿sí? A ver, ¿cómo hacer? Mm. Vos tenés, ¿sí? Vamos a hacer esto. Vos tenés la endodermis, que es esta, ¿sí? Que estoy dibujando acá. Así, ¿sí? Ujú. Y esta endodermis obviamente tiene células. Y ahí, una al lado de la otra, ¿sí? Es uniceriada, tiene una capa de células una al lado de la otra, ¿sí? Sí. Tal Eso cual lo lo estoy pudimos ver dibujando. bien ahí. En el laboratorio lo pudimos ver bien. Tal cual lo En la estoy bien. Bueno, perfecto. Tal cual lo estoy dibujando acá. Entonces, sobre estas caras, acá, ¿sí? Tiene un engrosamiento, un pegote, un pegamento, y a su vez, ese engrosamiento que tiene, ¿sí? Si esto es una célula individualizada, ¿sí? Ese engrosamiento, y vista si yo la veo de frente, de costado, si yo la estuviese viendo así, si yo la estuviese viendo de acá, ¿sí? De costado, como hago la flecha, de costadito, yo a esta la estaría viendo de frente, a esta célula cuadrada que dibujé. Entonces, la endodermis va a ser un engrosamiento, ¿sí? Que va a tener la planta alrededor, ¿sí? De toda la pared celular, todo afuera, ¿sí? Y a su vez, al lado de esta, ¿sí? Va a haber otra célula de la endodermis pegadita